Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy, jueves 10 de noviembre, tenemos nuestra telecapacitación, actualización en manejo de infecciones de piel, la cual estará a cargo del doctor Ciro Maguiña Vargas, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. A todos los participantes que se encuentran conectados tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Les recordamos que van a poder realizar sus preguntas mediante el chat al final de la ponencia el doctor Ciro Maguiña para absolverlas gentilmente. Muy bien, muy buenas tardes y adelante, estimado doctor Ciro, estamos atentos a su presentación. Muchas gracias por la invitación y dejo al MINSA que compartir esta ponencia que hace unas semanas lo di en medicina interna, pero obviamente este es un escape a una sociedad, sino es un tema del médico del primer nivel. Y vemos acá en mi hospital el manejo a nivel primario es muy deficiente por muchas razones. Y lo que quiero tocar estos de 5 minutos un poco los problemas que enfrentamos los médicos. Yo soy dermatólogo, infectólogo y he trabajado en el campo. Ahí está mi tierra, San Marco, Guari. Y un primer concepto que la piel he visto en estos años, mucha gente le gusta verse más limpia, más feliz, y están usando una serie de sustancias desde agüitas, cremitas, sustancias para mejorar su piel. La piel hay que proteger el sol, que es un veneno. El sol es el principal veneno que tenemos en el sentido de que el sol malogra la piel. Y la gente no usa, no come frutas rojas, oscuras, que protegen la piel, beta caroteno. Y abusa de sustancias sépticas o agüitas o cremitas para verse mejor. Y cuando quitamos estas cosas que tenemos en el pelo, en todo el cuerpo, fíjense lo que sustancias que hace que sea un factor de infección secundaria. No es el principal factor, pero estamos viendo lamentablemente el exceso de la cosmética, ¿no? Los bichos no han cambiado en general. Una celulitis que uno ve en la pierna, usualmente la pierna en gente obesa, diabética, es el estafilococo. Y cuando vemos niños con lesiones en el cuero, en la cabeza, con pequeñas lesiones tipo miel, la melisérica, el famoso simpético. Y hay otros bichos que sí aparecen, vamos a ver, cuando el paciente tiene VIH, tiene diabetes, tiene ya infecciones que condicionan que aparezcan otros bichos. Pero usualmente uno, claramente, ¿por qué digo? Porque la gente le gusta echar y antibióticos por gusto. Vamos a analizar eso y ejemplo. Acá ven ustedes en las publicaciones, no cambia mucho. Los hongos, la gente que tiene, no usen talco, por favor, va a generar un traumas en esa zona, o que camina, heridas, etcétera, o es picado por un insecto, se rasca, tiene, digamos, obesidad que ha crecido en Perú, tiene VIH o varices. O sea, las lesiones son distintas, que todo eso, pues, hoy usan vestidos muy apretados, y esos vestidos apretados al rascarse van a generar una seca o una piel sensible la presencia de los gérmenes. No es que todos que sean gordos, ojo, se ven muchas condiciones, por eso desde los hongos, las hinchazones, las varices, etcétera, que causan. Y el estafilococo en todas las series mundiales sigue siendo el principal germen. Por eso es que, esta celulitis estafilocócica, este antibiótico. Obviamente va a haber también estafilococos resistentes. Vamos a ver una variante que se llama estafilococo MA. Felizmente el Perú no ha llegado mucho, sí, en el mundo. Y cuando el paciente tiene condiciones, hemos señalado algunas como diabetes, obesidad, en el hospital se pueden contaminar o tener ya contaminado en su pierna, en su mano, estos bichos que son muchas veces resistentes a los antibióticos. Incluso vemos pacientes operados, cirugía patológica. Mientras se le opera, pues adquiere un bicho nosocomial, que estos bichos causan mucho problema. Ahorita tenemos en Cayetano, en traumatología, resistentes a todo. A ese diga porque se contamina, ¿no? Los parásitos, en los últimos años, obviamente se generaba el famoso rasca por sarcópano, pero
últimos años detectamos más los al vía libre, que son también ácaros que están en la alfombra, en la cama, en el hotel, en la toalla, y eso obviamente cuando el viaje se expone a estos ácaros, vamos a ver la importancia que tiene. Pero en el Perú somos un tropical, mucha selva, sierra andina y selva tropical, y muchos niños aparecen en el campo como esta, que tiene una lesión papular con lesiones mielicéricas, y que el paciente tengo una infección de piel, va a la posta, la cremita, le da un antibiótico y no mejora. Hace una semana, se echa su cremita, las famosas cremitas, pongo el ejemplo el Notil, como un ejemplo que la gente se automedica, Notider, Notil, dice, curarlo. Y entonces, más abajo hay otra pápula. Son las llamadas leishmaniasis andinas que se infectan, sí se infectan, pero lo importante es al comienzo, del antibiótico. O los que con tantos meses, años, y quedó gratis, y miren cómo compromete ya una forma complicada que requiere antimonios pentavalentes. Entonces, es muy frecuente en el campo, en la sierra, en la selva, la gente exponerse a la picadura de insectos y algunos hacen esta forma moderada. La condición que vemos es que este paciente dice, tengo sarna, doctor. No era sarnoso. Era un señor que le picaba mucho el cuero cabelludo y fue tratado, miren, en Huánuco, 6 meses picaba, ostras, tenía mucha caspa, de todo. Megacilina, dicloxacilina, ciprofloxacina, notil, fluconazol, y vino a Lima y como médico tiene, yo le dije, esto no es sarna. La sarna se da en otro tipo de pacientes. Hay una sarna noruega, que es una enfermedad rara por HTLV1. Dijo, esto es una infección. Le di antibiótico por las costras, le di cefadroxil y luego el paciente le hice el análisis. ¿Y saben qué salió? Demodex y dermatofagoides. Ectoparásitos que antes no le decía caso. Hoy los alergistas ya más o menos con test cutáneos, incluso test de sangre, pero fíjate que le di la ivermectina famosa y la permetrina y el paciente mejoró después de 6 meses. Simplemente tuvo un criterio, la causa, no echarle más cremas y tenía estos bichos. Por ejemplo, en VIH se ve mucho paciente con alergias que tiene dermatofagoides. Y vamos a ver, y que están en la piel, en la superficie, y van dando, así como hay estas sustancias que dan alergia, asma, rinitis, también, miren un caso, tantos que he visto, nódulos, picazón, bultitos que parece la viruela del mono, ¿no? Y era un paciente que fue a un dermatólogo, otro médico, le daba antihistamínicos, cremitas, no mejoraba. Y como tenía varias semanas, le hice el análisis, salió un ácaro vía libre, tarsonemos y urolisis. Y manejo es permetrina, tina y antihistamínicos. Fíjese cómo la experiencia de manejar pacientes. Tenemos ya el clásico Sarcoptes escabiei que veíamos en los nidos cochinos, sucios, abandonados, sino estos que se ven en muchos pacientes. Hoy también hay la dermatitis atópica en niños, una forma que ven muchos los pediatras, y le dan pues jabones que no sean peligrosos, de glicerina, de avena, en fin. El paciente se rasca y se infecta. O sea, hay que tratar también este bicho, que es otro factor, ¿no? Y muchas veces estas infecciones secundarias, estos ácaros, requieren varios ciclos de terapia para eliminar. Hay que cambiar el cuarto, limpiar el cuarto, las ropas, etc., ¿no? Y estos como dice son enfermedades desatendidas. Lo dijo la OPS, ¿no? Entre ellos están muchos parásitos y los ectoparásitos que estamos mencionando, ¿no? Miren, un estudio de hace unos años, aunque así como hay muchos sustancias alergénicas, el polen, existen lepidópteros, mariposas, acá se encontró, fíjese, ácaros en este estudio. 72% tenían pruebas positivas, entre ellos ácaros. Y este libro, poco conocido, decían, enfermedades alérgicas, hablaban de cómo las rinitis han aumentado, las dermatitis atópicas han aumentado. Y ahí está, miren el porcentaje. Por lo tanto, tener en cuenta estos factores, aparte de la obesidad, las varices, etc. Resumiendo, ¿qué enfermedades vemos frecuentemente? Hoy vemos poco erisipela, hoy ya no se ve mucho erisipela.
Pero si ve una erisipela, lo que hago es cachete rojo, se van a la playa, fiebre, escalofríos, es famoso estreptococo. Y ahí la vieja penicilina, o céfalos de primera, o clavulánico, clindamicina. Fíjense cuántos antibióticos. Esto no se trata con cremas. La erisipela es típicamente estreptococo. Eso vemos hoy poco, repito, pero lo que vemos en las emergencias, a veces en los consultorios, gente que viene con su pierna, acá que le duele, escalofríos. Y muchos no tenían factores de varices y sintió que dolía, tenía escalofríos, tomó un desinflamante, no me hasta que ojo, eritema. Se lo hospitaliza porque el paciente era gordito, dimos antibióticos por la vena, 10 días estuvo una semana y luego a su casa. Es la típica, la pregunta es, ¿se hace biopsia, cultivo o usualmente no requiere? Muy importante. Estas infecciones que vamos a ver solamente el manejo clínico. Hay condiciones que sí hacemos. Y, por lo tanto, analiza a estos pacientes como el que hemos visto. Hay siempre factores que caen tal como comentamos, ¿no? Si bien el estafilococo es el más frecuente en las series nacionales y mundiales, hay otras causas. Por eso pregunta al paciente si el paciente le mordió un perro o trabaja con pescado o si tiene sinusitis. Hay niños que tienen en la cara y ese es Haemophilus influenza. Típicamente los perros y gatos que muerden carne, las mordeduras de perro y animales es muy frecuente que se infecten y ahí damos amor. Entonces siempre es importante de qué condición causó la cervitis, ¿no? Entonces tenemos la disyuntiva, ¿qué le damos? Si un reves usualmente oral es suficiente para que ustedes ven, indórrico más que bioral. Si son lesiones muy pequeñas, uno usualmente da cremitas. Solo en el paciente como la que ya está un poco fiebre, escalofrío, no puede caminar, le das oxacilina o clindamicina. Yo quiero clinda por una razón. Oxa solo cubre estafilococo y hay que darle varios días. En clindamicina, 3 días endovenoso y pasa a vibrar. Fíjese que es el manejo ambulatorio. Y Diclox es un buen antibiótico. Los pediatras usan, hay que usar esa 4 veces. Una desventaja de Dicloxa es que la absorción no es tan alta como comparada con clindamicina. Una ventaja del cefadoxina es doble al día. Entonces hay que ver que el costo, la forma de administración y la disponibilidad. Entonces, fíjense, tenemos casi todos son viejos antibióticos. Y los tratamientos tópicos, lamentablemente, muchas cremas vienen mezcladas con corticoides, antimicóticos. Las cremas que históricamente se usan, la genta, la citocina, la neomicina, la polimixina, pero los más científicamente aprobados es la vieja mupirocina y la cítrico. Si el paciente no quiere jarabe, tiene lesiones, unas pápulas que están infectadas, no es séptico, entonces no puede darle la mupirocina o el ácido fusílico, ¿no? Hace unos años, a raíz de la resistencia a la mupirocina, la retapamina, que agarra estos bichos de forma tópica, o la nadifloxacina, que también. En realidad son alternativas un poco más caras que mupirocina, fusídico, alternativas de alguna manera de forma tópica. Pero con la celulitis bien cara, ojo, puede ser que sea el estafilococo tal como ustedes ven, pero ojo, hay condiciones que pueden no ser simple celulitis, puede ser una mordedura de araña, puede ser un múcor, hemos tenido un bicho que parece una celulitis y después hemos tenido el ojo porque era una infección por este llamado hongo. Entonces, si tengo una célula, siempre tengan cuidado de decirle que es estafilococo. Muchas veces hay que hacer una tomografía y descartar que no tenga sinusitis u otras condiciones. Otra vez se vienen estas semanas en Cayetano, venía con una placa violácea y era una infección, estaba el paciente y tenía como antecedente que le mordió la araña. No era la típica lesión de araña y tuvimos que dar el antibiótico y después manejar la complicación. Entonces, cuando uno ve esta cara, si es una celulitis típica, pero esto puede ser también, miren, una
diabetes post mordedura de araña. Vemos frecuentemente y hay que darle coyes acá sí. En Chile fue publicado un caso muy similar al que publicamos en Perú. Entonces, cuando comienza a haber factores ectoparásitos, obesidad, diabetes, varices, por ejemplo, esto en un paciente con edema y dolor, hinchazón y equimosis, ¿qué cosa es? Hoy acá es fácil, el paciente dijo, doctor, me mordió esto. En Lima, los valles cerca, acá todo Lima, incluso hoy tengo un paciente de Piura, existen las botas pequeñas, menos de 1 metro, que muerden, no hace caminando, mucha gente por paseo, y da la famosa mordedura del jergón. Hay edema, aporte entra, y ya no se hace ni la chupadilla ni la incisión. Ahí el manejo es darle su suero polivalente. Si es la mano, 2 ampollas. Y no se da en la mano, en la cara sí, y antibiótico, hay un debate, tal o no, tétano sí, se da profilaxis, y el paciente mejora muchas veces. Por ejemplo, este es un paciente, fue mordido por un, y luego uno ve el brazo, una equimosis, se llama equimosis, es otra forma del daño cutáneo que producen estos accidentes. Estos se infectan, y a veces se infectan por 2 tipos de gérmenes, hay que darle para gram positivos y gram negativos. Es otra complicación. ¿Cuánto seguir al paciente? Siempre la pregunta, doctor, ¿cuántos días de verlo? Por WhatsApp es más fácil. Yo le digo, tengo que ver 3 días cómo vas. A veces en 2 días es difícil, y tal como en la publicación antes, uno tiene que la respuesta en 2 días. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente quiere curarse en unos días. Sigue caminando, no cambia sus hábitos y no va a mejorar. Entonces el reposo es fundamental. Y obviamente, si vemos que no mejora, la fiebre, la lesión cutánea aumenta, el paciente no está mejor, clínicamente ese paciente hay que cambiar. Nos hemos equivocado, o tiene un bicho masa comunitaria, o ese antibiótico que le dio no es el correcto. O sea, no es que al segundo día ponerle cremitas. ¿Y por qué pongo esto? Porque hace un año salió en el New England, el 2006, un nuevo bicho que daba infección de piel, al que han visto, que no respondía a las cefalosporinas, no respondía a los oxacilina, y sí respondía al Bactrim, respondía a la sulfa y a la vieja clindamicina. Se llama el famoso Marsa-C. En realidad es poco frecuente, en el caso nuestro, un cosito que puso el infecto, era gordito, y se le cultivó el estafilococo. Entonces, ¿qué le dan? Céfalos de primera, oxacilina, clindamicina. No, hizo la sensibilidad. Miren, qué interesante. Sensible, resistente a las cefalosporinas, resistente a la cefalotina y oxacilina, que hubiera sido una de las opciones, y finalmente era sensible a banco, a la rifampicina, a ustedes, a la cipro, pero cipro no se trata con estafilococo, resistente a la cefalotina, era un famoso Marsa-CA. Es una enfermedad que comenzó en algún de Alaska, atletas deportivas, tatuados, etcétera, y para eso es la sulfa o la clina, sulfa o clinda, caso de Marsa comunitario. Por eso clinda es otra ventaja. Clinda me agarra estafilococo, streptococo, anaerobios y Marsa comunitario. A veces ya vienen vinculados, como este paciente con abscesos, otra complicación, y van a muchos médicos. Este fue a los cosmiatras, que está de famoso. Creo que hay que tener mucho cuidado también con la mala práctica. Y mucha gente se deja manipular por la belleza para quemar. Le dieron dicloxa, ceftriaxona, levo, antiinflamatorios, y no mejora. Cuando no mejora, hay que parar los antibióticos, ver qué estamos tratando. Era VIH, no era diabético, no era un paciente con cirrosis. Y el cultivo, y que salió Quatreon Sherman, es la famosa mesoterapia. Productos que hace mucha gente en temas estéticos, que aumentan en Perú, dictan ácido vitamina C, distintas sustancias para quemar la grasa, le meten esta micobatero, no es fácil, hermano. Y esta mesoterapia, que hay bichos como el estafilococo, la Klebsiella, la Pseudomonas coli, hasta
como nocardia y este tipo de micobacteria. El manejo ya es más complicado, más antibióticos, etc. La belleza paga factura cuando hacen mal, ¿no? Cuando usan antibióticos o en infecciones de piel en forma parenteral, cuando el paciente tiene comorbilidad, es un paciente que tiene más molestias sistémicas y obviamente pacientes que son neutropénicos, son pacientes que ya vienen con la presión baja y como dijimos, sin presión en 48 horas ya el paciente está peor o vomita, muchas veces hay gastritis, entonces es mejor dar su vía y evitar que el paciente tenga septicemia. No hemos tenido en los últimos años muchos pacientes que vienen y se le encuentra en el hemocultivo y a veces bichos resistentes. Tenemos que cambiar dicloxa a vancomicina o otras cosas. Fíjense, cuando ya, o bien la sepsis ya completa, un cirrótico, un diabético, un paciente con corriente, usamos vancomicina. Pero es que la banco hoy se ha prostituido en los hospitales. Infección grave, banco meropea. Creo que mucho cuidado. Recuerden que banco es positivo, es un bien. Si bien es barato, significa que hay que usar la rutina en un paciente. Antiguamente usamos cefipime, cefro de cuarta, bueno para la piel, y a resistencia estafilococos, se tiene una cefrodita llamada ceftrina, pescara, en el mercado peruano, y un viejo antibiótico que ha emergido es pipetazolán, que es muy bueno para la piel, vías abdominales, cuando fracasa la terapia inicial. El Celite es un antibiótico papético bueno, gran positivo, hasta para tuberculosis. También se brindan un nuevo derivado, Lisolit. La vieja tigiciclina, que es una forma de tetraciclina venoso, es bastante buena. Recuerden, las tigicinas funcionan igual que las sulfas, pero son muy tóxicas a nivel de gastrolesivas. También como daptomina o telabencina. Como ven, sí hay viejos y nuevos antibióticos para piel complicada. Y un dato que es importante cuando en las emergencias vemos una celulitis complicada, no hace que sea grave. No vaya a ser que sea un paciente con VIH que tenga o una neoplasia o que tenga un paciente con condición que fue operado y viene a ser complicada. Y por eso es bien importante un paciente con infección severa no decir que pasar. En el caso de los tantos que he manejado, es un quemado, úlcera, placa, paciente débil, pálido, y este paciente que tuvo un VIH. Se adecuó a menos de 100, y como les dije, cuando veo este tipo de complicación, tengo que cubrir dos bichos, los gran positivos y gran negativos. Este paciente se lo clinda, detectó que era un VIH, y lo activamos, era un estafilococo. Se quedó con clinda, no cipro, pero era un paciente complicado. Pensamos en Marsacea, felizmente no fue en Marsacea, y manejo en VIH. Es otro caso de los tantos que uno maneja. Llega de las provincias, uno manejado por sus úlceras cutáneas, con ganglios, anemia, y le habían dado todo. Zone, Clina, Dicloxa, Oxicam, cremas, miren ustedes. Paciente pobrecito, un paciente. Era un agricultor, tantos humildes, ahí también. Y parecía una leishmania, un churrasco, y este paciente dice el Kawachi, positivo, coco. Hicimos itraconazol y el paciente mejoró, pero fue incluso con una ETS, tremendo error, ¿no? Este caso es gangrena, vino con un torniquete de la central, hay que amputarle, acá no es antibiótico, es cirugía extensa. Y le dimos penicilina que cubre Clostridium, ¿no? En el caso de la vida real, eran pacientes son operados o este paciente en un gordito toma antiinflamatorios por sus dolores articulares y celulitis en los dos miembros, dado que hizo shock, lo llevaron a UCI y se muere en 24 horas. Hizo Fournier y en la autopsia fasciitis inactivizante. Es una infección por toxinas, poco mixta, que se ve realmente como una complicación quirúrgica. Este paciente murió porque en emergencia nadie planteó fasciitis. Parecía una celulitis. Cuando ven una celulitis rápida que crece, fíjese, la fasciitis es una enfermedad que da lesiones, eritema,
es una celulitis, está tóxico, progresa rápidamente. Y no se confía en el cirujano plástico, no se confía simplemente que es experiencia. Acá mejor es decirle a un traumatólogo, oye, fasciitis, ayúdame, se va a morir el paciente. A veces hay que amputar la pierna o hacer cirugía extensa para evitar que la toxina nos mate, porque acá puede ser por un estreptococo agresivo o mixto. Acá no es el manejo de darle el mejor, es el mejor traumatólogo para que saque toda la cochinada. Entonces, ya hace años, fíjense en esta publicación, el uso de antiinflamatorios, que no lo recomiendo para nada, estaba reportada en este estudio en pediatría. Y así hemos visto, ese paciente había usado una AINES por su dolor. Y fíjese que es un factor ya conocido de antiinflamatorios. Perú son chichi campeones para todo antiinflamatorios. Hace poco tuvimos viruela del mono, un bebé con 6 lesiones, y fíjese, estos son los que la gente confunde con una piodermitis. Este paciente le dije foliculitis, le dio un antibiótico, y yo, que me gusta la literatura, vi casos parecidos de Estados Unidos, y dije, no, es mono, fue el viruela del mono. Paciente unas lesiones leves, mejoraron en 5 días. Pero hemos visto pacientes con infecciones graves de piel y partes blandas, con proctitis, complicaciones como un paciente que se murió. Fue la puerta de entrar a la piel aplicada en pacientes VIH no tratados. Hemos visto hasta 3 pacientes en el hospital. Como este caso en Brasil, era un paciente con VIH, carga o linfoma, y el COVID, perdón, en la viruela del mono se diseminó. Entonces, sí, podemos muerto en gente con defensas muy bajas. Digamos que hay las morduras que vemos bastante hoy día de animales, mascotas, iguanas, caballos, vacas, sus perros y humanos. Cuando alguien muerde, miren todos los bichos que puede morder. Por lo tanto, hay que pensar que hay que cubrir esta variedad. Cuando el cuadro es leve, responden a viejos antibióticos. Es severo, tenemos ampicilvac, ¿no? Entonces, fíjese acá, el manejo para animal humano, no amoxicilínico, el paciente choca, damos tetraciquinas, no hay más antibióticos. Y casos severos, ampicilvac, la flora que han visto. O sea, fíjense, la mordedura, es un recuerdo, produce una serie de bichos, hasta bichos raros. Y volviendo, es un caso de lo que hemos visto, el edema, alguien dice celulitis, no, fue loxocelismo. Hoy vemos el verano, parece un quemado, le di Dapsona, nada más que zona, se formó una lesión y quinto día se formó una úlcera y le echamos azúcar. Usamos Dapsona, mire, azúcar cicatrizó. Otro ambulatorio, úlceras pequeñas, se daña o te hace el uso de azúcar, sin necesidad de antibióticos, porque no vale la pena hacerlo. Otro paciente que dimos Dapsona, que úlcera, azúcar tópico, miren, granuló, efecto hiperocular muy conocido en publicaciones. Publicada en el año 83, una revista científica del efecto hiperocular. Y los norteamericanos en esta publicación de Georgia publicaron uso tópico, heridas de apendicitis, distintas heridas que se emplean cuando se forman úlceras, ¿no? Entonces, otro tema, que ya me quedan minutos, son los pie diabéticos, que sí en los últimos años, y que genera no solo el costo del paciente, sino el manejo complicado, amputación. Vemos todos los días, ¿no?, que tienen, mira, se calcula que los diabéticos hasta el 20% involucran al hueso. Entonces, desde hace años hay guías para el pie diabético. Y cuando la lesión inicial, miren, estos antibióticos que hablamos para celulitis funcionan, la quina, la cefalexina, ácido uránico. Pero cuando ya se complica un pie diabético, ya de una manera complicada, podemos ir con quinolonas que llegan, a veces se usa cefoxitin, y miren, cuando es severa, ya requiere piptobactam que hablamos, quinolonas. ¿Por qué la quinolona? Porque llegan al hueso. Quina llega al hueso, llega al músculo, y dependiendo de la gravedad tenemos combinaciones. O sea, el mensaje es que infección leve y que una infección común y corriente, no un diabético, pie diabético, antibiótico, así como esta, solo los complicados. Desde aquí algo avanzado, miren, esta es una
clasificación de esta del ITSA de hace unos de una guía, una nueva, habla pues de que tiene lesiones no infectadas, las leves, moderadas y severas. Eso es importante. No hay una receta mágica para, no depende de la. Y esta es la publicación que han señalado. ¿Y qué dice esta publicación? Es casi todo lo mismo que en 2004. Hay que dar antibióticos, hay que hacer limpieza y dan doxi, clina, cefixina, amoxicilina y levofloxacina. Es decir, no ha cambiado y puede ser a 2 semanas. Esa es la diferencia. Un diabético, 7 días, y un diabético, 10, 2 semanas. Pero fíjese, no es que no ha, simplemente no hay necesidad de súper antibióticos para un pie diabético, salvo el comentario de cuando está complicado. Y acá, infecciones complicadas hasta un mes, que incluyen ya la vancomicina sola, o se agrega ceftazidime para hormona, nuevamente el tazobactam, accionan cuando haya, o carbapenem tipo mipene. Entonces, esto prácticamente no ha cambiado. Lo que ha cambiado es cuando el paciente agarra una pseudomonas MDR, XDR y no hace nada de estos antibióticos. Conclusiones, hemos visto en esta tarde, primero que infección de piel son una causa de atención primaria. Todo habla de atención primaria. Las iras, y piel. Y lamentablemente acá se abusa y se maneja mal los conceptos. Primero, hay factores. Muchas veces no hay piña, no hay los hongos, no hay gritos. ¿Pero qué tienen? Han tenido algún herpes, tenía otro parásito, a rascarse se infectó. Y no requieren pues rascarse permanentemente. Y tienen alguna condición, hemos dicho, seca o parálisis, van a un factor, eso es que es todo un capítulo, pero hay muchas veces que no hay los factores. Primero, es muy frecuente. Entonces, si es frecuente, hay que hacer un buen diagnóstico. Si es infección por estafilococos, streptococos, porque hay variantes. Hay el clima, hay, en fin, derma, que no hay que complicarnos. ¿Y qué se hace? Es diagnóstico clínico, antibiótico. Hacerle un cultivo justifica. El diabético justifica. Un paciente como ese veía complicado, le tomamos, además le hacemos un cultivo porque hace sepsis. Recuerden, los pacientes con primer mono, sepsis por estar poco. Los pacientes con pénfigo, los que tienen acarosis, sepsis. Entonces, siempre un paciente complicado, tomemos cultivo y cultivo de la lesión. Entonces, pero en realidad no requieren cultivos, ni siquiera gramos. Y solo con la clínica le dan ya al cliente, las familias que es al lado, ¿no? Y van a dar antibiótico a lesión cutánea 5 días, 7 días. Y casos es 10 días. Porque, ¿qué va a pasar? Día por antibióticos. ¿Os ha pasado? Toman amoxiclavulánico, diarrea. ¿Qué hacen? Suspender. Y una enterogermina es un probiótico y a veces mejora. Entonces también hay diarrea antibióticos en acitromicina. Es bueno para piel. No lo he puesto. Sí, también puede ser las sulfas, que ya no se usa, o las tetraciclinas, que más lo usamos. El acné son las tetraciclinas. Pero infección de piel que hemos visto da mucha gastritis. El concepto no usar antiinflamatorios. Reposo, si queréis, manzanilla y antén, pero no usen antiinflamatorios. Y la terapia usualmente en un leve se ve en segundo o tercer. Un paciente complicado no mejora con nada y ese sí tiene que ser hospitalizado y maneja. Fíjense cómo son cosas sencillas, pero acá no he hablado de cremitas, porque las cremitas no se justifican. En niños que no toman pequeñas lesiones cutáneas en el brazo, ¿no? Uno puede emplearlo en la nalga, echarle su cremita, ¿no? Con su crema tópica, pero no hay necesidad de darle pues, bombas de antibióticos, ¿no? Y insisto que los huéspedes, hoy vemos mucho VIH, mucho ético. Recuerden, si es una enfermedad, a veces me viene a la consulta gente que tiene bastantes lesiones tipo impétigo o lesiones papulares en la nalga. El doctor me sale chupos y chupos, le digo, baja de peso. ¿No? O gente gimnasio, hoy he visto gente que usa mucha ropa sintética, mallitas, calzones que hacen en la piel.
es una cándida, cándida cerrada y después sí, ¿no? Es bien importante este aspecto de el manejo de la comunidad. Termino siempre refrescando en Chimbote y el pico más antiguo de Perú, mi tierra, que es en Moro, por cierto, del siglo XVIII. Cuando vayan, Moro, no soy pisquero, pero sí la palabra pisco es Sauer, que sí es bueno recordar. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto las preguntas respectivas que me quedan todavía. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, estimado doctor Ciro Maíña. Pasamos con las preguntas que tenemos en el chat. Paso a leerlas. La primera dice sí. Doctor, en cuanto a las medidas de bioseguridad que deben tomarse en cuenta para tratar este tipo de infecciones, ¿cuáles son las más recomendables? Mira, en realidad manejar infecciones de piel, en general los que manejamos, no requiere usar aislamientos estrictos de bioseguridad. No se va a contagiar por manejar una celulitis. Lo usual es usar guantes. Incluso a veces no tocar. Mejor no uno ve la clínica y dice, bueno, es una infección de piel. Incluso por foto uno puede ver, pero en realidad, si uno va a que examinar, mejor es un guante. Ahora pues estamos con los guantes. Y la limpieza usuario antes de examinar piel me lavo manos, porque en los hospitales uno manipula tantos pacientes, uno puede tener en la mano una pseudomonas, una coli. Entonces, y más si pasamos visita, y ya se sabe que las historias clínicas, muchos aparatos están contaminados. Entonces, mejor lavarse las manos. Y similar con guante, que se descarte. Yo diría dos principales medidas que son las que evitan que un médico con paciente o, digamos, lo sobreinfecte, podría ser, ¿no? Es poco frecuente ello, pero y al paciente se le indica obviamente que guarde reposo y que un error que he visto en el manejo es que le echan gasitas. No le pongan gases, por favor, porque eso pega la herida, pega la cosa, se limpia. Mucho doctor, puedo tapar. Muchas veces en pacientes adultos mayores les ponemos una especie de un arco para que no pegue la sábana y que no esté pegado. Es otra medida también de seguridad que tenemos infección en la parte baja de la piel y que no queremos que se toque. Esa sería un poco la recomendación en cuanto al paciente y el manejo del personal de salud. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Justamente una de las siguientes preguntas era si era importante cubrir aquellas lesiones que son supurativas o están abiertas. Las lesiones subjetivas, como digo, que contagien al personal cuando el personal no usa guantes. Recuerden, uno también tiene heridas. Por ejemplo, los cirujanos, la gente que hace mucha cirugía, puede tener heridas, es normal. Entonces ellos tienen que tener mucho más cuidado de curar una herida que se les puede contaminar. Pero la chance que una herida de piel contagie al personal de salud es muy, muy poca, realmente. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Doctor, siguiente pregunta dice así, en cuanto a los estudios complementarios para dar un correcto diagnóstico, ¿nos podría por favor nuevamente mencionar cuáles serían esos que deberíamos tener en cuenta? Los estudios son importantes. Primero, en general no requiere gram ni cultivo cuando es una infección. Si viene un paciente ya más complicado, moderado y severo, sí conviene hacerle un gram y cultivo porque puede ser que tenga un bicho que no es el común y corriente. Y si el paciente obviamente ha recibido múltiples antibióticos, el paciente no mejora, mejor es utilizarlo y hacer un hemograma, que es lo común. Y siempre hacer, aparte del cultivo, si hay una úlcera o pus, se le hace para los primeros comunes y también siempre el hemocultivo. Infecciones de piel hacen sepsis. Entonces siempre es bueno el cultivo, igual que se hacen las neumonías. No esperando aislar, muchas veces hacemos y no crece nada. O cuando uno ve una celulitis que hospitalizamos, el se sigue mal, dice, no hay dónde obtener, ¿cierto? ¿Dónde se obtiene tiene que ser en una úlcera, donde hay pus, o una puerta que sea factible al hisop. Pero muchas veces en una disco muy corriente, agua destilada, aspirar, solo el 30% sirve. Ahora, en la cara, la celulitis sí, insisto, hay que observar bien, hay que hacer una tomografía, porque hay sorpresas. Hemos hablado de múcoro, hemos hablado de
las proptosis asociadas a sinusitis que hace celulitis. Y eso requiere quirúrgico. En la cara siempre es bueno, recuerden, trombosis seno cavernoso. La celulitis de cara tiene que ser mejor manejada con una radiografía, una tomografía, para descartar que no haya una cosa oculta, sea en los senos paranasales o debajo de esa celulitis. Eso en cuanto a los diabéticos, siempre es bueno, especialmente los que ya tienen la úlcera diabética, hacer buenos cultivos. Incluso uno puede suspender antibióticos días y hacer un buen procedimiento para ver qué bicho estamos manejando. Es un poco los conceptos para diagnóstico, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Siguiente pregunta dice así, doctor, ¿el tratamiento en infecciones de piel de partes blandas es diferente a un tratamiento que no lo es? Por ejemplo, a la dermatitis infecciosa en la parte perianal. ¿No lo escuché? Sí, si el tratamiento en perdón, en infecciones de piel en partes blandas es diferente. Por ejemplo, la dermatitis infecciosa en la perianal. En la zona anal, la zona inguinoescrotal, ahí le llaman el intertrigo. Ahí muchas veces se mete una bacteria y un hongo, y así funcionan esas cremas mixtas, ¿no? Entonces, sí, los famosos intertrigo, sí ahí hay que tener cuidado, darle tratamiento antibiótico y antibiótico. Eso sí, son zonas húmedas donde prolifera no solamente un bicho, a veces dos, pero también proliferan los hongos. Y ahí pues son factores a veces locales, gente gordita, gente, digamos, que usa calzones apretados. Y sí, el famoso intertrigo, el manejo es distinto. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Aquellos, aquellos daños ocasionados por el sol, por ejemplo, en personas que trabajan mucho tiempo debajo del sol, el caso de vendedores ambulantes o personas que son eh, que trabajan en playas. ¿En qué momento sospechar de alguna mancha que es poco probable o poco frecuente que sea una lesión grave? Ya, y es importante, es la dermatitis actínica. Yo he visto acá gente que viene en mi hospital, gente que viene que está bien manchado y dice, doctor, quiero que me dé un despigmentante. Digo, ¿usaste protector? Lamentablemente en Perú la gente no usa protector, ni en la playa, ni mi tío estuvo en Huaraz hace un mes y trabajó, no usaban. Sabemos que el sol es un veneno. Entonces, la dermatitis actínica da distintos cambios de coloración, piel arrugada, el cáncer de melanoma, etcétera. Pero cuando es erisipela, eso se ve, pues el paciente, la piel brillante, bien brillante, y el paciente tiene fiebre, escalofríos, es una erisipela por el sol. Eso se ve en la gente playera, que se brotan muchas veces y se les da, hay que darle ahí para el estreptococo, pueden darle clindamicina, pero obviamente ese paciente hasta hospitalización. Pero los que usualmente están expuestos hacen la dermatitis actínica, pieles arrugadas, pieles secas y pieles que tienen distintas manchas, ¿no? Y eso no se va a ver si no usan protector solar permanentemente. Solamente en caso de la erisipela, sí ahí requiere un eco con los antibióticos que hemos señalado, pero los que están, he visto cuántos ambulantes, incluso en la sierra está el sol, esos niños chaposos, están con la piel seca, con cosas, ¿no? Obviamente ahí requieren pues vaselina, muchas cosas para proteger la piel, pero ni siquiera tienen los protectores solares. Idealmente los protectores solares debería ser una cosa de salud pública, se hace. Están abandonados niños en, digamos, distintas situaciones de pobreza, pero las disipelas por el sol vemos poco frecuente. Pero sí, la actínica lamentablemente es un tema muy frecuente de todo tipo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Siguiente pregunta dice así, doctor, buenas tardes. ¿Cuál sería el tratamiento en caso de una ectoparasitosis? ¿Cuál qué? El tratamiento en caso de ectoparasitos. Muy buena. Yo tengo una charla sobre eso. Los ectoparásitos, el famoso piojo es un ectoparásito. Tenemos también, ha tenido estos famosos pedículos,
lo que es ectopasos. Y con ivermectina prácticamente uno lo controla una gota por kilo por 2 días en ayuna, y eso ectopasos a veces con eso es suficiente. Pero muchos, como dan urticaria en el cuerpo, en muchas partes requieren la permetrina tópica. Se aplica anoche por 24 horas, 2 días. Pero ¿cuál es el secreto? A veces esa pequeña primera dosis de 1 o 2 días no es suficiente, porque el ácido tiene un ciclo de vida. Y en 2 semanas, capaz algunos junior no les afectó la permetrina o la ivermectina, vuelven a circular. Por eso, dependiendo del paciente, damos ciclos. Entre 10 a 15 días repetimos ivermectina con permetrina. Yo antiguamente usaba el benzoato de benzoilo, ya no lo uso. Es muy tóxico, causa mucha dermatitis de contacto. Hay también el lindano, que también lo hemos usado como tratamiento tópico, pero yo digo, de la permetrina con la ivermectina prácticamente es el estándar de oro. A veces hay gente que responde a una dosis, hay gente que requiere hasta 2, 3 o 4 o más dosis. Usualmente entre 2 o 3 ciclos de ivermectina en ayunas y permetrina tópico en la noche es suficiente, más antihistamínico. El otro secreto es estos ectoparasitos con mucha urticaria requieren antihistamínicos a veces de acción rápida tipo clorfenamina, luego de mantenimiento como la fexofenadina, porque el problema ellos es más el prurito y requieren agua de avena, que les calmen las mucosas, pero en los ectoparasitos hoy día en el mundo responden a esta terapia, pero dependiendo del paciente y la zona general es a veces muy difícil. Por ahí la perimetría es muy difícil, pero ivermectina van a actuar y van a estar en el primer, segundo, tercer ciclo. Ese es el manejo hoy de los ectoparásitos que hemos comentado. Ivermectina en ayuno. Usualmente es una gota por kilo, que quede claro. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Dice así, doctor, nos ha hablado usted de comorbilidades que pueden ayudar a empeorar este tipo de infecciones en la piel, pero ¿existen factores congénitos que puedan también perjudicar a este tipo de infecciones en la piel? Sí, hay lo que se llama esas pieles secas. Hay gente que hay dos condiciones que se han hecho en la dermatitis atópica, gente que tiene atopía, obviamente es una piel muy especial, así como asma, es una piel que es muy susceptible a infecciones, y las pieles secas. Esas pieles secas que obviamente al rascarse, al no tener una piel, hacen que es fácil que las infecciones. Yo diría esas dos condiciones, la gente tiene herencia, piel seca, y también, por ejemplo, un tema que no es hereditario, que es el hipotiroidismo, que es otra condición que también da problemas de piel, ya adquirió por distintas causas, y vemos mucho hipotiroidismo. Entonces, siempre que tengo un paciente con problemas, yo le pido tiroides, que creció mucho, tanto en jóvenes como en adultos. Entonces, yo diría esas condiciones: pieles secas, pieles con dermatitis atópica, y condiciones como hipotiroidismo o hipertiroidismo, condiciones que también como piel. Perfecto, muchísimas gracias. Justamente complementando un poco esta pregunta que nos acaban de hacer, doctor, ¿y las personas que sufren de vitiligo o de esa enfermedad que pone la piel blanca, ellos también tienen ese factor de poder ser fácilmente dar infección de piel? Escuché, se cortó una parte de la primera. Sí, las personas que tienen vitiligo o sufren de Vitíligo, vitiligo, vitíligo, ajá, vitíligo. ellos también No, tienen ese tipo de factor para infección de piel. no, digo no, un trastorno que no se sabe el tipo inmune. Por ejemplo, los que tienen psoriasis, al rascar se infecta más. Por ejemplo, los que tienen pénfigo, al rascar se infecta más. Pero el vitíligo no da más de prurito. Recuerden, el prurito es donde y las costas que uno se rasca. Yo diría, no es un factor para infecciones secundarias. Sí, psoriasis, que se ve bastante, y también las otras condiciones. Pero vitíligo yo diría no tiene mucha importancia, salvo hay gente que recibe fototerapia en vitíligo, y la fototerapia en psoriasis y en vitíligo podría esa piel eritematosa infectarse. Se puede ver.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. La última pregunta dice así, doctor, ¿cuáles serían esos signos de alarma para que la población busque una atención médica? Y en cuanto a los hospitales, ¿cuáles serían esas complicaciones para ya derivarlos de repente a un hospital especializado? Mire, buena pregunta. Lo de alarma es un paciente que comenzó con una infección que han visto de repente el paciente vomita, el paciente se le baja la presión, o sea, tiene muchos escalofríos, entonces ese paciente, ojo, puede estar complicado. O ve que de la lesión inicial aparecen lesiones en otro órgano y una celulitis que progrese en un día rápidamente, pues una fasciitis. El ejemplo del paciente que falleció. Los signos de alarma es fiebre persistente, la se extiende rápidamente en 24 horas, aparecen ampollas, aparecen lesiones, o el paciente hace hipotensión y shock. Entonces, obviamente, es una condición que puede ser un obeso, un diabético, que está pensado, ¿no? Obviamente, si es un paciente con VIH y insuficiencia renal crónica, los que vigilar siempre tienen comorbilidad de una simple herida. Diabético, hemos visto, los diabéticos en el pie diabético hacen sepsis de golpe. Son las úlceras crónicas que se infectan, mejora, aparecen más lesiones, o los que tienen vasculopatías. Generalmente son enfermedades más crónicas. Ellos no son muchos. Cuento un caso anecdótico de un hijo de un médico que fue a Piura y puso una planta y de una pequeña herida trajeron a una falla muy orgánica y falleció, una toxina tóxica. Cuando alguien tiene celulitis y comienza esa falla multiorgánica, cuidados intensivos. No esperen darle un antibiótico. No, ahí, si un paciente, como este caso, una pequeña falla multiorgánica en 12, 24 es grave. Este chico fue sin estreptococcus, pero muchas veces celulitis que se agrava en 24, 48 horas. Eso que tienen que observarlo al paciente y decirle, mira, si tú vomitas, ojo, o sientes herida, te duele mucho, ojo el dolor, persistente, doloroso, o que las lesiones crecen rápidamente, llámame, o te vas a emergencia. Esos serían un poco los conceptos y la experiencia que he manejado. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, estimado doctor Ciro Mariña Vargas, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales, por favor, para los participantes que se están conectando a través de el canal de YouTube Telesalud Minsa, Telecapacitaciones y también mediante esta sala Zoom? Sí, yo creo que la primera recomendación, no abusen de la parte cosmética. Yo creo en la parte cosmética que es necesaria, pero veo jóvenes en mi consulta, doctor, ¿qué jabón me recomienda? ¿Qué hago esto? ¿Qué tal sustancia de laboratorio A, B, C para que esté mejor mi piel seca, mi piel grasosa? Sí, es impresionante cómo la parte cosmética ha pegado. Creo que ahí estamos cometiendo, malogrando nuestra piel. Hay gente que requiere protectores. ¿Qué es lo que yo digo a mis pacientes? El mejor jabón no es el neco o no neco, el mejor es de glicerina o de avena. Es el jabón que irrita menos. Pero hay jabones que tienen bacterias. Primero, usen el tema cosmético. Para cada persona, cosas. Entonces, coman frutas oscuras. Un paciente dice, doctor Maña, ¿por qué? Tiene beta caroteno. La tuna morada, el camote morado, la fresa, la frambuesa. Entonces, ¿qué hace? Beta caroteno protege la piel. Bastante agua, no cerveza, bastante líquido. Fíjese, no bañarse todos los días, no echar champú todos los días. La barrera que tenemos estamos perdiendo. Tampoco no ser cochinos, pero por favor, entonces, bañarse, hay muchas horas, uno se baña. No abusen de estas sustancias cosméticas que está de moda y lo único que hacen es malograr la piel. Y el último consejo, el más importante, protéjanse del sol. Es impresionante lo que el sol está produciendo en el mundo y la gente blanca, peor todavía, se piel está cayendo en el mundo, pero las de piel, el calor, lo que hemos comentado. Usan protectores, no esos Hawaii Trop de 15, 20, para nada. Y en el verano usen 2 a 3 veces al día, y en el invierno una vez. Si usan estas sencillas, bastante líquidas,
frutas oscuras, de glicerina o jabón de avena y su protector para evitar usar otras cosas y que la piel sea cuidada en lo posible. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por la presentación del día de hoy, estimado doctor Simón Ariña Vargas, desde el Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Doctor, lo Muchas esperamos en próximas presentaciones. Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes, doctor. Y recordarle a todos los participantes que esta telecapacitación está siendo transmitida en vivo a nuestro canal de YouTube de Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde ustedes van a poder encontrar esta y otras telecapacitaciones realizadas por el Hospital Cayetano Heredia. Recuerden activar la campana de notificaciones para recibir próximas transmisiones en vivo, así como también suscribirse al canal para no perderse próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos en próximas telecapacitaciones. Hasta luego.